Amados hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y le damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de una vez más compartir su palabra, meditar en ella y fortalecer nuestra fe, que es el objetivo que nos hemos trazado para este año. Y quiero invitarles para leer un pasaje en las Sagradas Escrituras y vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 27, versos 27 al 40 y el capítulo 28, los primeros 5 versículos. Dice así la palabra de Dios. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo diciendo: He aquí el olor de mi hijo, es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Sucedió que tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. Y también él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre, y dijo a su padre: Levántate, mi padre, y coma de la casa de su hijo para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo: ¿Quién eres? Y él respondió: Soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y tembló Isaac con estremecimiento muy grande y dijo: ¿Quién fue entonces el que trajo caza antes de que tú vinieras? Y me la trajo y yo comí de todo y lo bendije. Sí, y bendito será. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre: Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y él respondió: Tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo: Con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces, me quitó mi primogenitura, y he aquí, ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió: ¿No has reservado una bendición para mí? Pero Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí yo lo he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus parientes, y con grano y mosto lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre: No tienes más que una bendición, padre mío, bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac respondió y le dijo: He aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás, mas acontecerá que cuando te impacientes arrancarás su yugo de tu cerviz. Pasamos al capítulo 28, del 1 al 5, y dice: Y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo: No tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. Y te dé también la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Que Dios nos bendiga por medio de su palabra.
Y bien, hermanos, damos gracias a Dios por su palabra y vamos entonces a hablar sobre una fe que proyecta la bendición y el plan de Dios con las futuras generaciones. Una fe que proyecta la bendición y el plan de Dios para con las futuras generaciones. Y bueno, partimos de el estudio que estamos haciendo acerca de la fe en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, y tenemos allí Hebreos 11:20 que dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Entonces ese texto de Hebreos nos lleva a Génesis, al pasaje en estudio en esta mañana, Génesis 27, del 27 al 40 y capítulo 28 del 1 al 5. Y este pasaje es una narrativa de un hecho histórico de parte de la vida de Isaac. Isaac, hijo de Abraham, del que hablamos el domingo pasado. Ese hombre de fe que fue probado. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Bueno, este Isaac es del que vamos a hablar ahora. Y este pasaje, como les digo, está inmenso en una narrativa, pero en una narrativa más extensa, que comienza con la vida de Abraham y pasa por Isaac, por Jacob y termina con la vida de José. Iniciamos entonces con la fe en el plan de Dios para una bendición exuberante, es decir, una bendición grande e espléndida. Y dice el versículo 27 del capítulo 27 de Génesis, dice: y Jacob se acercó y le besó. Olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová había bendecido. Y aquí está haciendo referencia a que Isaac bendice a Jacob. Jacob se le acerca a Isaac y lo hace engañando a su padre, y lo hace suplantando a su hermano Esaú. Y vamos a analizar en primera instancia lo que tiene que ver con la primogenitura. Y en ese entonces la primogenitura era un derecho que por naturaleza le pertenecía al hijo mayor, al primogénito. Y en este sistema patriarcal, el hijo mayor se convertía en la cabeza de la familia a la muerte de su padre. Y este tenía autoridad sobre los demás miembros que vivían en casa, los demás miembros de la familia. Aunque él también tenía el deber de cuidar a los demás miembros de la familia. Y este primogénito heredaba el puesto de su padre para representar a la familia. Y bueno, la representaba ante Dios. Y él solía recibir la bendición especial del padre. Bueno, y esto lo hacían en vida del padre antes del padre morir. Entonces, el padre podía transferir la primogenitura a otro de los hijos si él quería. También el primogénito podía vender su primogenitura a alguno de sus hermanos, como fue el caso de Esaú, que vendió su primogenitura a Jacob por una bandeja de lentejas. Esto es lo que tiene que ver con la primogenitura. Pero también vamos a ver lo que tiene que ver con la bendición de los padres. Y esta bendición era de gran importancia y de alta estima, procurada por sus hijos. Por ejemplo, Isaac bendijo a Jacob pensando que era el primogénito, que era Esaú. Y lo hizo con mayor fervor y prosperidad que a su hermano. Y eso vamos a verlo ahora. Miremos en qué consistió la bendición exuberante que Isaac, por la fe, como dice Hebreos, le dio a Jacob. Y esta bendición fue una bendición de prosperidad en lo material. Isaac bendijo a Jacob con prosperidad en lo material. Dice el verso 28 que Isaac le dice a Jacob: Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y de la abundancia de grano y de mosto.
Esta es una bendición exuberante. Esta bendición es de expresión triple. Y además, en cuanto a lo biológico y natural, es secuencial. El rocío viene del cielo. Y eso hace que la tierra sea fértil, la grosura de la tierra. Y la grosura de la tierra, una tierra fértil, va a tener abundancia de grano y de mosto. Es triple esta bendición. Y el rocío del cielo es esa lluvia que cae durante ciertas estaciones en Palestina. En Palestina se da el fenómeno de las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Y no es que llueve todo el tiempo. Así que la tierra debe conformarse con el rocío que cae del cielo entre lluvias y lluvias. Ese periodo restante donde no hay lluvia, entonces el rocío que cae del cielo se convierte en una bendición para la tierra. Y esta metáfora que usa aquí Isaac se convierte en unas palabras de gracia y provisión de Dios para Jacob. Pero también habla de la grosura de la tierra, haciendo referencia a esa parte más rica o fértil de la tierra. Ese término grosura se usa de los productos buenos y abundantes de la tierra. Y la grosura de la tierra era parte de la bendición de Dios al cumplir su promesa a su pueblo, cuando éste escuchara sus mandamientos y los pusiera por obra. Deuteronomio capítulo 7:12 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardados y puesto por obra, Jehová tu Dios te guardará. Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y de tus rebaños, de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que le daría. Entonces también tenemos como bendición material la abundancia de grano y de mosto. Otra de las formas como Dios bendice en lo material y que hace parte de la bendición de Isaac a Jacob, y eso es hablar de suficiente abastecimiento. Pero no solamente la bendición de Isaac a Jacob tiene que ver con prosperidad en lo material, sino también con bendición de liderazgo en lo político. El verso 27 dice Isaac a Jacob: sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Y esta bendición se expresa y está contenida en dos paralelismos: pueblos y naciones por un lado, y tus hermanos con los hijos de tu madre por otro lado. Y aquí la bendición en lo político, que tiene que ver con el liderazgo político de Jacob, tiene que ver con liderazgo sobre pueblos y naciones. Y este paralelismo poético se usa para referirse a que las etnias o tribus diferentes a la del pueblo de Israel serían sometidas y estarían bajo el liderazgo del pueblo de Jacob. Pero también liderazgo sobre sus hermanos. Y también este otro paralelismo poético: tus hermanos es lo mismo que los hijos de tu madre. Y aquí Esaú queda sometido al liderazgo de Jacob. Dios en su soberanía pues ya había dicho lo que sucedería con relación a Jacob y Esaú como hijos de Isaac, que eran gemelos que estaban en el vientre de su madre, que Isaac oró al Señor por su esposa que era estéril y Dios le respondió con gemelos a esa oración y profirió Dios dos pueblos en los cuales el mayor serviría al menor. Y esta bendición, además de ser una bendición en lo material y además de ser una bendición de liderazgo político, también es una bendición de respaldo y protección frente a los enemigos. La segunda parte del versículo 29 dice: malditos los que te maldijeren y bendito
los que te bendijeren. Estas palabras que usa Isaac para bendecir a Jacob son las mismas que usó Dios sobre su padre Abraham en Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Jehová le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Eso es cuando le dice también: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y bueno, suena un poco castizo, pero es como si le dijera: el que se mete contigo, se mete conmigo. Yo te defenderé de los que te hagan mal y seré bueno con el que te haga bien. Maravilloso que Isaac era conocedor de las promesas que Dios había hecho a Abraham, su padre. Y que Isaac deja ese legado para que se continúe la promesa divina y se cumpla así el plan o la voluntad de Dios. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Vamos a ver en el inciso B, en la segunda parte de nuestra enseñanza, la fe en la soberanía de Dios para una bendición corriente. Ya vemos la bendición exuberante, la bendición grande que Isaac le dio a Jacob. Ahora vamos a ver que la bendición que Dios le da a Esaú, hermano de Jacob, es una bendición corriente. Y la Biblia nos muestra que después que Isaac bendijo a Jacob, creyendo que era Esaú, después de eso, inmediatamente llega Esaú y llega a su padre con las mismas palabras que con engaño Jacob dijo a Isaac para conseguir la bendición de su padre. Sin embargo, debemos anotar varias cosas. Primero debemos recordar que Esaú ya había vendido su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Y segundo, que el autor de la carta a los hebreos muestra unas actitudes que impidieron que Esaú alcanzara la bendición, alcanzara la gracia de Dios. Dice el autor de Hebreos: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Bueno, este fue el caso de Esaú. Y veamos entonces en qué consiste esta bendición que Isaac le da a Esaú. Aunque éste no consigue la bendición patriarcal y principal por haber sido dada a Jacob, él obtiene una bendición supletoria. Y veamos en qué consiste. Y como primero, una bendición en lo material. Le dice Isaac a Esaú que su habitación sería lejos de la tierra fértil. He aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada. Y bueno, Esaú se fue a una tierra al suroriente de la tierra de Palestina, de la tierra de Canaán, y era una tierra, bueno, de desierto, una tierra desértica. Su habitación sería en terreno seco. Isaac le dijo: y lejos del rocío que baja del cielo. Así que la prosperidad en lo material de Esaú sería luchada para Esaú. Se le tornaría difícil. Él recibe la bendición de su padre y su realidad histórica sería inferior a la de su hermano Jacob. Pero aquí hay un aliciente de supervivencia. Porque en el verso 40, Isaac le dice a Esaú: y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Entonces la vida de
de Esaú va a ser un poco más complicada. Él vivirá por su espada. Es decir, que su sobrevivencia sería con base en la lucha. Y que también él serviría a su hermano. Que queda sometido al liderazgo político de su hermano Jacob. Y estas designaciones de liderazgo y sometimiento fueron realidades históricas para los pueblos descendientes de ambos hermanos, tanto Jacob con el pueblo de Israel como Esaú con su pueblo. Pero de todas maneras, Jacob le da un aliciente de esperanza y le dice que él se va a fortalecer, se fortalecerá y se librará de la opresión. Esta bendición de Isaac a Esaú contiene unas palabras de esperanza. Llegará el momento en que, fortalecido e impaciente, logrará liberarse del sometimiento de su hermano. Y bueno, esto fue algo que se cumplió y fue narrado en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 8. Así que Edom, que es otro término para el pueblo de Esaú, se libertó del dominio de Judá. Bueno, ese aliciente de esperanza contiene la bendición que Jacob le da a Esaú. Entonces la historia de Jacob y Esaú son consecuencia de sus acciones. Sin embargo, todo se debe a la soberanía de Dios, que actúa a través de nuestras acciones para el cumplimiento de sus propósitos. Veamos ahora la tercera parte de nuestro estudio, en el inciso C. Fe para direccionar la bendición de Dios en los hijos. Fe para direccionar la bendición de Dios en los hijos. Y esta parte tiene mucha aplicabilidad en la vida de nosotros hoy, en la iglesia, en cuanto a la fe que los padres debemos tener para direccionar la bendición de Dios en nuestros hijos. Y esta parte se encuentra en Génesis 28, del 1 al 5. Y dice este pasaje: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Fe para direccionar la bendición de Dios en los hijos. Y vemos en primera instancia una dirección para la vida normal de su hijo Jacob. Una dirección para la vida normal de su hijo Jacob. Aquí Isaac direcciona la vida de su hijo Jacob en cuanto al matrimonio, en cuanto a su hogar. Y él le dice: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Le está diciendo: no tomes mujer de este entorno donde vivimos ahora, las hijas de Canaán. Sino que Isaac buscó protegerle de casarse con mujeres paganas, mujeres de tendencias idolátricas y de prácticas perversas. Isaac se preocupó por la vida conyugal, matrimonial de su hijo, que fuera con mujeres diferentes a la de ese entorno de idolatría, y direccionó su vida para buscar esposa dentro de su mismo parentesco. Al igual que Abraham lo hizo con Isaac, así también Isaac lo hizo con Jacob. Ambos buscaron la manera de que sus hijos no se casaran con mujeres paganas, con mujeres cananeas, sino con mujeres de su parentesco. Así que Isaac envió a Jacob a la casa de Betuel, donde él había tomado a su esposa Rebeca. Así que Isaac proporcionó el entorno o el contexto en el cual su hijo buscaría esposa. Y quiero decirles, amados hermanos, que esta dirección, la dirección que los padres podemos dar a nuestros hijos,
en cuanto a su matrimonio es muy importante, en cuanto a la dirección para que ellos puedan formar hogares cristianos y estables, es muy importante. Y para mí personalmente es quizás más importante que direccionar la vida profesional de nuestros hijos. Más importante que una vida profesional que tanto queremos para nuestros hijos, es importante direccionarles para que formen hogares cristianos y estables. Y eso fue lo que por la fe Isaac hizo para con su hijo Jacob. Pero también Jacob proporcionó el entorno o el contexto en el cual su hijo buscaría esposa. Así que él se preocupó por cuál sería el contexto social, el entorno social donde su hijo buscaría esposa. Dice el verso 5: así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Así que esta fue la bendición que Isaac le dio a Jacob para su vida normal, para su vida conyugal, para formar su matrimonio, para formar su hogar. Y por su parte, Esaú buscó esposa entre esos pueblos paganos. No fue como Jacob, que fue a una tierra diferente a buscar mujer de su parentesco, sino que Esaú tuvo esposa de ese contexto pagano y buscó esposa entre los heteos, entre esos pueblos paganos, y dice la Biblia que esas mujeres le hicieron la vida imposible a sus padres Isaac y Rebeca. Y bueno, no sé cuántos matrimonios se dan en el cual las nueras o los yernos son de una vida imposible para los padres. Y esto pasó aquí con Esaú, que sus mujeres hicieron la vida imposible para sus padres Isaac y Rebeca. Sin embargo, bueno, dice la Biblia también que Esaú trató de buscar mujer dentro de un parentesco un poquito lejano, y tomó esposa por mujer a una hija de Ismael que fue hijo de Abraham. Pero sin embargo él siguió con esposas de un contexto pagano que pues cambiaron su vida, dañaron la vida, la relación con sus padres. Entonces es importante la dirección que nosotros como padres por la fe le demos a nuestros hijos. La dirección de los padres es muy importante para formar el hogar de sus hijos. Una buena dirección, no manipulación. Una buena dirección puede generar hogares estables y puede ser una de las mejores bendiciones que podemos heredar a nuestros hijos. Y como segundo, dirección para recibir la bendición de Dios. Dice la Biblia aquí, el verso 3 y 4: y el Dios omnipotente te bendiga. Estas palabras le dice Isaac a Jacob: y el Dios omnipotente te bendiga. Y esta fue una dirección para el futuro de los descendientes de sus hijos, de los hijos de Jacob. Dice: y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y esta es una dirección para heredar la promesa de Dios. Porque también dice Isaac en el verso 4: y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Amados hermanos, la dirección de los padres es muy importante para formar el hogar de sus hijos. Una buena dirección puede generar hogares estables y puede ser una de las mejores bendiciones que podemos heredar a nuestros hijos. Pero además, unos padres de fe pueden proporcionar ambientes propicios, dirección propicia, tratamientos propicios para que sus hijos hereden la bendición de Dios. Y en nuestra iglesia, cuando se hace dedicación de niños, cuando se hace presentación de niños,
Uno de los compromisos que le pedimos a los padres es que ellos brinden espacios propicios, ambientes propicios en sus hogares para criar a sus hijos. Así que, hermanos, la fe no es pensar, no, mis hijos están en la promesa, yo oro todos los días por ellos, yo se los dejo a mi Señor, ellos están en la promesa. Bueno, yo le animo a que ore así, que le diga, que ore al Señor por sus hijos, que le pida al Señor por sus hijos. Si usted los está viendo que no están en los caminos de Dios, bueno, yo le animo a doblar rodilla por sus hijos. Pero antes de eso, es muy importante, además de orar, comprender que hace parte de nuestra responsabilidad bendecir a nuestros hijos, proveyendo en nuestros hogares un ambiente propicio para que ellos conozcan a Jesús. Y que esa fe nuestra se pueda proyectar para que también ellos tomen de la fe y puedan vivirla y también puedan impartirla a sus hijos. Orar es muy importante y hace parte de nuestra responsabilidad por nuestros hijos ante el Señor. Pero no obstante, es necesario el proceso de llevarles y guiarles al Señor. Y esta es una fe que proyecta la bendición y el plan de Dios para con las futuras generaciones. Amados hermanos, oremos al Señor por nuestros hijos. Oremos al Señor por los hijos de nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Tengamos preocupación por las futuras generaciones, pero pidámosle al Señor una fe tal que podamos construir hogares con ambientes propicios para que nuestros hijos conozcan a Cristo y ellos puedan también proyectar esa fe a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que Dios les ayude en sus hogares. Amén. Amén.